en el primer libro de Reyes, capítulo 3 y verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo: Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Leemos el verso 9, siempre el mismo capítulo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Mire qué privilegio de Salomón. No solo ya había heredado, como podemos leer en ese libro de Primero de Reyes, heredado un reino, sino que ahora se le aparece Dios. Pero vea que no se le apareció mientras él estaba despierto, sino que se le apareció en un sueño. Le quiero preguntar a usted, ¿no ha tenido usted sueños significativos? Tal vez hasta Dios le ha hablado en sueños. ¿Y cómo ha tomado esos sueños? ¿Los ha tomado en serio? ¿O ha pensado que es un simple sueño que no tenía ningún valor? Para el cristiano es una vida sobrenatural de manifestación de Dios a su vida. A través de su palabra, es cierto, a través de un mensajero de Dios, a través de un sueño, a través de visiones. Pero Dios quiere manifestarse y hablarle a su pueblo en diversas maneras, en la forma como Él elija. Aquí Salomón bien hubiera pensado, caramba, qué lástima que solo fue un sueño. Pero el cristiano tiene que entender, tiene que discernir si lo que está viviendo es una revelación, es una manifestación de Dios, o es un sueño de una pesadilla, es un sueño de haber comido mucho, muy tarde, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que Dios le dice aquí a Salomón me deja a mí boquiabierto, pues. Pide lo que quieras que yo te dé. Si se le apareciera a Dios y le hablara a Dios en un sueño a usted y le dijera, pídelo, lo mismo que le pidió, lo mismo que le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Es como una carta abierta, es como un cheque en blanco. ¿Qué le pediría a usted? Pues yo espero que todavía no esté tan arraigado en el mundo como para pedirle cosas terrenales, porque sería una lástima, una pérdida, como hubiera sido una lástima y una pérdida para Salomón que le hubiera dicho, Señor, mira, quiero que me hagas el rey más poderoso del mundo, que yo gane todas las batallas, que exceda o supere a mi padre David en las batallas que peleó y ganó, o que me des todas las riquezas que tú tienes disponibles a todo mi alrededor, que todo lo posea yo. Hubiera sido una lástima. ¿Por qué? Porque ciertamente esa es la ocupación de la mayoría de hombres, inclusive de hombres cristianos y mujeres cristianos sobre la tierra. Lo que tienen en el corazón y lo que es su afán y lo que es su desvivimiento sobre la tierra es buscar metas terrenales. Aquellos que han ido tras el dinero, después de su primer 100 de quetzales o dólares, ya van por el segundo, y después de sus miles ya van por
sus segundos miles y después de su primer millón ya van detrás de su segundo. Y es una de no parar, es una de no acabar. Ahora preguntémosles a estos que han perseguido metas terrenales, tal vez han perseguido metas sentimentales, tal vez un buen esposo o una esposa, lo cual no es pecado, no es indigno de perseguirse. Pero si ya eso es lo único que hay en nuestra vida, si ya ese es lo único que perseguimos, riquezas, honores, grandes posiciones, ya no estamos bien. ¿Por qué razón? Porque todas esas cosas nos van a defraudar. Todas esas cosas van a quedar cortas en el propósito de llenar de gozo y felicidad nuestro corazón. No lo van a hacer, no lo van a conseguir. Porque el único que puede satisfacer el corazón del hombre es Cristo. Aleluya. El único que puede llenar el corazón del hombre es el Señor maravilloso, Cristo Jesús. Y si nosotros nos desviamos para otro fin, con otro propósito, no vamos a ser felices sobre la tierra. No vamos a cumplir todavía peor el propósito que Dios tiene para nosotros en la vida. Salomón entonces parece que, aunque al final de su vida y debido a las mujeres con las que se casó, desvió su corazón, al principio no era un hombre sin sabiduría de Dios, no era un hombre necio, no era un hombre vanidoso, no era un hombre que persiguiera grandes, o sea, que fuera avaricioso, por ejemplo. Lo que él quiso saber es cómo él podía entender lo bueno y lo malo. Y cómo podía discernir entre lo que era lo bueno y lo malo y con esa sabiduría gobernar el pueblo que Dios le había dado. Y aunque la mayoría de nosotros no somos reyes, puede ser que nuestra tarea o nuestra necesidad de entender sea aún mayor que la de Salomón. Porque el que no entiende qué es lo bueno y lo malo en la tierra, el que no distingue entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, ¿cómo va a vivir bien? ¿Cómo no va a descarrilar su vida sobre la tierra? Y aquí en el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría. Y podemos leer, por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, verso 10, dice: cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Mire, qué cosa más codiciable puede haber que eso. Que nosotros caminemos rectamente, que nosotros seamos sabios, que nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, tengamos testimonio de estar agradando verdaderamente a nuestro Salvador. Pero démonos cuenta de una cosa, que aquí cuando en el libro de Proverbios habla de la sabiduría, no está hablando de la sabiduría como el hombre entiende la sabiduría. Ahora entendemos la sabiduría es el conocimiento de alguna rama de la ciencia, de alguna rama
del conocimiento humano. Cuando habla el proverbio de la sabiduría, está hablando de Cristo. Porque Cristo es la verdadera sabiduría y la verdadera verdad. Por eso dice acá, cuando la sabiduría entre en tu corazón. Cualquier otra sabiduría entra a la mente y ahí se queda. No baja al corazón. Pero Cristo, que es sabiduría de Dios, que es verdad de Dios, Él no quiere quedarse en la mente carnal del hombre, sino Él quiere morar en el corazón del hombre. Y verdaderamente, no ilusoriamente, no como un bonito dicho, no, sino que llegar a enseñorearse, a morar en el corazón del hombre, como Él dijo. No os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros y haré morada en vuestro corazón. ¿Tú crees eso? Y tú ya has recibido la sabiduría de Dios personificada en Cristo Jesús. Ya le has dicho, Señor Jesús, ven a habitar en mi corazón. Entra a morar en mi corazón. Gobierna mi corazón, toma mi corazón, llena mi corazón. Si no, tú eres como un cántaro vacío. Como un cántaro que no sirve para nada, como una vasija de barro que no sirve para nada. Pero una vasija de barro con la presencia de Cristo en el corazón, esa es una vasija valiosa más que de oro puro. Y por eso dice acá, el temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. Porque cualquiera podría decir, bonito es que Dios le diga a uno, ¿qué quieres que te dé? Y que uno le diga, Señor, dame la sabiduría. Pero ¿por dónde comenzamos? Porque ¿cómo la va a dar Él? Pues Él no la puede dar en un corazón no arrepentido, en un corazón no entregado para que Él lo edifique. Dios no puede hacer sabio a un hombre. Cuando uno lee los libros, los periódicos, y que los hombres dicen, el hombre es principalmente espíritu, y lo está diciendo un hombre que no tiene espíritu o que lo tiene muerto porque no ha recibido a Cristo en su corazón, realmente da tristeza. Porque hombre sin Dios en su corazón no puede ser espiritual y no puede tener sabiduría de Dios. Dios no puede trabajar en ese corazón y hacerlo sabio. Es todo lo contrario, es necio, es insensato, es enemigo de Dios, porque su corazón, su naturaleza no ha sido cambiada. Por eso, el principio por donde tenemos que comenzar si vamos a ser sabios de Dios, santos sabios de Dios, es por temer a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por ahí tenemos que comenzar y no hay otro principio. Entendiendo ya que es la sabiduría personificada en Cristo, al que debemos de temer y al que nos debemos de entregar y el que debe reinar en nuestro corazón. Y continúa diciendo este proverbio 9 y verso 10, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, cualquier otra inteligencia no sirve para nada. Y aunque, quiero decir, aunque deslumbra a muchos la inteligencia y la sabiduría de la ciencia en alguna de sus ramas, no sirve de nada. Los grandes sabios, según la ciencia del hombre, no les ha servido para vivir. Por ejemplo, el gran Einstein.
No le sirvió su sabiduría para vivir y descarriló miserablemente su vida personal. ¿De qué sirve eso? Y aun cuando tengamos esa sabiduría de Dios, es en el entendido que es para ponerla por obra, de manera que no descarrilemos, porque ¿qué esperanza tendríamos nosotros, aun con toda la sabiduría de Dios, siendo más pequeños que Salomón, de no descarrilar? Si Salomón fue el hombre más sabio, el hombre que más entendió a Dios, pero al final de su vida no le alcanzó para vivir rectamente y para agradar a Dios, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Pues la esperanza que tenemos nosotros es que Dios dijo, el Señor Jesucristo, hablo de Él, que al final, en los últimos tiempos, no nos iban a enseñar los hombres, sino que el Espíritu de Dios era el que nos iba a enseñar. ¿Y de dónde nos iba a enseñar? Desde dentro de nosotros, porque morando el Espíritu de Dios dentro del corazón de los creyentes, iba a ser parte de ellos, aleluya. Iba a ser la ley de Dios, la sabiduría de Dios en el corazón de cada creyente. Esa es la esperanza que tenemos, que nosotros podemos ser más sabios que Salomón. Ahora cualquiera podría decir, sí, pero es que también necesitamos las cosas materiales. También necesitamos desarrollarnos en nuestra vida, conseguir los propósitos de nuestra vida. Algunos quieren conseguir propósitos económicos, otros quieren conseguir propósitos deportivos, otros quieren ser felices en el campo matrimonial, formar una familia, etcétera, etcétera. Y eso necesita dedicarse a esas cosas, necesita perseguir esas cosas, tenerlo como tal vez uno de los principales fines o propósitos o tesoros por alcanzar por parte de nuestro corazón. ¿Qué le contestaría a usted al que le argumente en esa forma? Dios no lo dice fácilmente aquí en su palabra. Dice Proverbios 9:10 o 9:11. Por ejemplo, hablando de la vida larga. Porque por mí se aumentarán tus días y los años de tu vida se te añadirán. Si alguien dijera, pues no es que yo el gimnasio es lo primero para mí, el deporte, porque así me mantengo sano y atlético y fit, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Si Dios no le agrada su vida, no le va a añadir los años de vida. Es cierto, se va a morir fit, se va a morir atlético. El doctor que le haga la autopsia va a decir, caramba, este no había envejecido ni un año, pero se va a morir. Porque el que agrega los años es Dios. Había un vecino por ahí de que me llevaba como 10 años o más, creo yo. Y qué hombre más fuerte. Y decía, a este sí le va a costar morirse, decía yo, porque parece roble el hombre. Deportista, agricultor, se subía y se bajaba las montañas como que era un patojo, como que era un joven, pero se murió de todas maneras cuando Dios dijo, ya se murió. Yo pensé que yo me iba a ir antes, pero todavía sigo aquí por la gracia de Dios, porque no es por lo mucho que se haga por parte nuestra. Dice Proverbios 2:13,
Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. El que haya a Cristo y obtiene su sabiduría es bienaventurado. Quiere decir, es dichoso, es feliz. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Aleluya. ¿Tú crees esto? Que la ganancia de la sabiduría, de conocer a Dios y de plegarse a sus mandamientos, va a producir un fruto para nosotros mejor que la plata y el oro. Yo creo eso y lo he vivido. ¿Tú lo crees y lo has vivido? ¿O crees que la plata es mejor y que el oro es mejor para perseguir aquí en la tierra? No. Pero yo te voy a decir también por qué un poquito más adelante, por qué es mejor. Continuemos aquí leyendo. Proverbios 3:15. Más preciosa es que las piedras preciosas. Para las mujeres, ¿verdad? Para las mujeres que les gustan las piedras y las joyas preciosas. Es mejor la sabiduría de Dios. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Vaya. Algo se te ocurre. Algo que desees. Algo que anheles para tu vida. No le llega, pero ni a los tobillos, a la sabiduría. No hay nada que se pueda comparar a la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Porque es el conocimiento de Dios. Porque es el compañerismo con Dios. Porque es el no estar solo, sino que tener el mejor compañero, Cristo, para nuestra vida, para cada uno de nuestros días sobre la tierra. Es buena la compañía humana, es bueno tener una familia amorosa cerca de uno, es bueno tener una esposa, un esposo, que sea lo que Dios verdaderamente ha querido que sea el cónyuge, un compañero, un amigo. Eso es bueno. Pero es infinitamente mucho más bueno tener la compañía de Dios. ¿Y es posible eso? Si eso es lo que Dios quiere darnos. Si eso es lo que nos ofreció desde el principio. Él dijo, he aquí estaré con vosotros todos los días de la vida. Todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta donde yo sé, Dios no es mentiroso. Ni habla solo por hablar o como que fuera poesía. Lo que Dios dice lo cumple. Eso significa que si Dios quiere darnos ese compañerismo, como el que Dios le dio a Abraham, que le llama amigo. Y cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, caramba, tengo que hacer tiempo para pasar hablando con Abraham, porque no voy a destruir Sodoma y Gomorra sin antes decírselo a él. Aleluya. Qué deferencia. Qué cuidados tenía Dios con Abraham. O como con Elías. Como con Elías, que él andaba en su vida. Él andaba huyendo muchas veces de los reyes malvados de ese tiempo. Él andaba tal vez
buscando qué comer en algún lugar, pero su dicho y su verdad era, como él expresaba, decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Puedes tú decir eso. Puedes decir en cada momento de tu vida, estés en tu trabajo, estés durmiendo, estés descansando, estés contando todo el dinero que ganaste en el mes, estés tal vez buscando y pidiéndole a Dios qué comer o tu provisión para el día. Puedes decirle en todo momento, yo estoy en su presencia. Pero estar seguro de eso, porque sientes la presencia de Dios, porque sientes el gozo de Dios, porque Dios te habla, porque Dios anda contigo en cada momento, porque si tienes angustia y tú le dices, Señor, siento que la angustia me quiere entrar, ahí se quita. Aleluya. Pero continuemos aquí para que oigas todo el mensaje. Dice Proverbios 3:16, largura de días está en su mano derecha, en la mano derecha de la sabiduría, en la mano derecha de Cristo, largura de días. No te preocupes tanto de las vitaminas, no te preocupes tanto del ejercicio, no, de los deportes y de todo eso. En la medida conveniente está bueno. Preocúpate por la mano derecha de Cristo, donde está la largura de días, para que te la dé. Continuemos. Y en su mano izquierda, riquezas y honra. Si la riqueza es lo que tal vez te estaba avasallando y pensando que es donde deberías de poner todo tu esfuerzo del día y de la noche, mejor oye el consejo de Dios. En la mano izquierda de Dios están las riquezas y la honra. ¿Y qué más podrías anhelar en esta vida? Si tienes riqueza, si tienes honra, si tienes larga vida asegurada porque vas con Cristo, ¿qué más? ¿Qué más podrías anhelar? Tal vez lo que podemos leer aquí en Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos. Es decir, tal vez sí dirías, no, ¿para qué quiero larga vida, riquezas, honra, si no tengo una felicidad, si no tengo paz en mi vida? Pues Dios te ofrece eso también si hayas la sabiduría, si hayas a Cristo, si te mantienes con Cristo. Caminos deleitosos. Es decir, Dios va a llenar de tu vida de felicidad, de gozo, de amor humano, sea de amor de esposa, de esposo, sea de amigos, sea de hijos. Va a llenar tu vida. Él es suficiente y capaz para hacerlo. Caminos deleitosos. Y continúa. Y todas sus veredas, y en todas sus veredas, paz. No hay paz para el impío, dijo el Señor, dijo Jehová, pero para el cristiano hay paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es una paz que sobrepasa toda circunstancia. Es una paz que cualquiera que la pudiera juzgar de afuera viendo las circunstancias que podamos estar viviendo, puede decir, ese está loco, ese no entiende
la vida que está viviendo. Ese no entiende los problemas en que está metido. Sí, el cristiano lo entiende, pero en esa circunstancia Dios le da paz. Aleluya. ¿Y qué más necesitamos entonces? Proverbios 3:18 para que terminemos. Ella es árbol de vida. La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ya recibiste tú la vida eterna de Cristo Jesús. Si no, Cristo te la ofrece. Pero si ya la recibiste, echa mano de la sabiduría de Dios en tu vida terrenal para ser feliz y bienaventurado aquí en la tierra. Porque dice al final ahí del Proverbios 3:18, y bienaventurados son los que la retienen. Es decir, que retienen esa comunión, que mantienen esa comunión con Cristo, que no se apartan de sus caminos, que no se apartan de la sabiduría que es Cristo para sus vidas. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz y gozo, porque el Evangelio no es comida, no es bebida, no son muchas riquezas, no es ser el más exitoso hombre de negocios sobre la tierra, no es el más exitoso hombre de las artes o del canto de la ciencia, no es el hombre más exitoso en las leyes o en la política, no es el hombre más exitoso por las riquezas que tiene, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Si tenemos justicia, paz y gozo de Dios, si tenemos esa promesa que Dios nos ha dado de vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento, si obtenemos esa promesa de parte de Dios de vivir una vida abundante en la tierra, pero en los términos que significa abundancia de Dios, comenzando por la abundancia espiritual, todo lo demás Dios lo da, como lo hemos leído, pero como una añadidura, no como lo más importante en tu vida, porque eso sería quitarle el lugar que a Dios le corresponde, el Dios que se ha ganado con su sangre bendita derramada en la cruz para rescatarte de la vida perdida y de condenación en que estabas tú y yo. En el nombre de Cristo Jesús, entendamos el llamado de Dios a ponerlo a Él en primer lugar y a no desviarnos de ese llamado que es a la comunión de Dios. Oremos un minuto. Padre Celestial, Señor amado, Señor bendito, gracias te damos por darnos, Señor, esa comunión, por rescatar nuestra vida para que te pertenezca. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por nosotros. Ahora danos la gracia de mantenernos, Señor, en tu comunión, en tu voluntad, en tus propósitos, y que no nos desviemos nunca de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y en el nombre de Cristo lo recibimos. Gracias, Señor. Amén.